Como verán, está bastante interesante el ping-pong de todo, ¿verdad? Pero como tenemos que pasar a la parte, el paciente no es solamente el tórax, ¿verdad? El paciente puede venir con politraumatismo. Entonces, vamos a continuar, vamos a agrandar el espectro quirúrgico y vamos a hablar un poquito de trauma abdominal, ya ahora sí con Luciano a cargo y bueno, vamos a seguir en el mismo esquema. Y bueno, ¿qué haría? Vamos a empezar por Mauricio de la TLS y después vamos a Carmona para ver qué hacen acá. Y Quintana. Bueno, traumatismo penetrante de abdomen. ¿Cuál es el manejo de un paciente que llega a la urgencia con un traumatismo penetrante? Puede ser arma blanca o arma de fuego. Como siempre llegamos, empezamos con el ABCDE, vemos evidentemente si es un traumatismo penetrante por arma de fuego o por un arma blanca. Verificamos si el paciente, después del AB, nos vamos directamente a la circulación. Iniciamos reposición de líquidos, verificamos si el paciente está en estado de shock, los signos vitales, y posteriormente, durante la examinación, verificamos si, en el caso del arma blanca, verificamos hasta dónde tiene la penetración y la dirección de penetración. En el caso del arma blanca podemos ampliar un poquito la herida y verificar si es que penetró hasta la aponeurosis. Y posteriormente, después de la evaluación del ABCDE, pasamos a la revisión secundaria y le realizamos muchas veces un FAST para evidenciar si hay líquido libre en cavidad y si el paciente está hemodinámicamente estable y de repente podemos verificar si tenemos un FAST negativo, podemos expectar. En cambio, si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene un FAST positivo, verificamos, ampliamos la herida y verificamos que penetró, es indicación de la parotomía exploradora. Doctor Carmona, ¿cómo maneja usted una herida abdominal penetrante en la guardia acá en el hospital regional? En trauma, como dijo el doctor, evaluamos el A, B, C. La evaluación primaria siempre, ¿verdad? En trauma, esa es nuestra norma. Luego, con relación al abdomen, veo si el paciente está con signos de irritación peritoneal o no. Y luego continúo evaluando el abdomen con una ecografía abdominal que el doctor le llamó a FATS, ¿verdad? Que siempre le llamamos así en trauma. Una evaluación por ultrasonido para ver la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal. Vemos el examen físico del abdomen es demasiado importante. Si el paciente no está con signos de irritación peritoneal, entonces, y hemodinámicamente estable, entonces tengo tiempo de hacer estudios auxiliares de diagnóstico. Puedo hacer mi ecografía y a usted le parecerá raro, doctor Ferreira, a veces no tenemos ecografía, pero sí tenemos tomografía. De igual manera, yo puedo, en un paciente hemodinámicamente estable, mandar mi paciente a la sala de tomografía. ¿Qué significa un paciente hemodinámicamente estable? Presión arterial 90-60 para arriba. Frecuencia cardíaca menor de 120. Paciente orinando o por lo menos teniendo un poco de orina, ¿verdad? Eso quiere decir que mi paciente está hemodinámicamente estable. Entonces yo puedo perder un poquito de tiempo
y enviar mi paciente a sala de imagen. Lo ideal sería tener un aparato portátil de ultrasonido en la sala de urgencias para poder evaluar la presencia o no de líquido libre en cavidad. No solamente la presencia de líquido libre en cavidad, ahora la mayoría de los cirujanos manejamos lo que es ultrasonido. Evaluamos los órganos macizos, ¿sí? Podemos evaluar hígado, riñón, páncreas incluso, y vaso, ¿verdad? Y eso yo haría para una evaluación completa de mi paciente con una herida penetrante de abdomen. Ahora, si tengo presencia de líquido libre en cavidad y mi hemodinamia está inestable, más signo de irritación peritoneal, ahí ya le llamo a mi equipo quirúrgico para una laparotomía exploradora. ¿Qué significa laparotomía exploradora en trauma? Incisión sifopubiana. El manejo de las heridas traumáticas por arma de fuego que nosotros hacemos en el hospital de trauma, sobre todo si el paciente está lúcido, porque el paciente puede llegar también con un traumatismo de cráneo severo y entonces el manejo es diferente. Pero cuando hay una herida de arma blanca, nosotros no sabemos si penetró o no penetró el arma. Entonces nosotros, por lo general, hacemos un seguimiento clínico del paciente. Es decir, si ese paciente no tiene semiológicamente una irritación abdominal, Bloomer positivo, bueno, quiere decir que no hay ninguna perforación de vísceras. Si ese paciente hemodinámicamente está estable, entonces nosotros le tenemos en observación. Por supuesto que no le hacemos ni sonda nasogástrica, sí es fundamental hacer un tacto rectal porque puede haber una lesión extraperitoneal, ya sea de la cara posterior del colon o la parte inferior del recto. Entonces eso nos va a dar ya una indicación quirúrgica. Es decir, cuando nosotros indicamos la cirugía de un paciente, indicamos por dos motivos, o por irritación peritoneal o por hemodinamia inestable. Es decir, esas son las dos indicaciones que nosotros llevamos. Y para llegar a eso, generalmente el paciente que llega por una herida de arma blanca y también por arma de fuego porque son de bajo calibre, lo que hacemos es darle de tomar líquido, mucho líquido. Porque si ese paciente tiene una perforación enseguida nos va a hacer una irritación, va a irritar. Entonces, el tema de saber si entró o no entró, eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es la parte clínica del paciente. Entonces, resumiendo, hacemos que el paciente va a quirófano, indicamos la cirugía cuando semiológicamente tiene una irritación peritoneal o hay una hemodinamia inestable. Y la hemodinamia inestable puede haber un sangrado y entonces eso tiene que ser resuelto inmediatamente. Con respecto a la parte del hemodinamia inestable, doctor Martínez, ¿qué lesiones vasculares solemos encontrar en el abdomen? Dentro de los traumas vasculares abdominales, bueno, el trauma vascular abdominal, después hablaré más específicamente del tema, equivaldría aproximadamente a un 15 a 20% aproximadamente de todos los traumas abdominales en general. Eso según las encuestas mundiales, doctor, ¿verdad? En nuestro medio es un poco menor, doctor, bastante menor, 15% aproximadamente, mayormente hay lesiones vasculares, pero de extremidades. Dentro de los traumas vasculares abdominales propiamente dicho, aproximadamente, solamente abdominales hablando, ¿verdad? Aproximadamente hay lesiones específicas, o sea, vasos específicos que pueden ser lesionados, llámese aorta, vena cava inferior, la vena porta, los vasos ilíacos. Generalmente, en más del 90% están con otras lesiones asociadas.
Y siempre es importante tener en cuenta la hemodinamia para varios factores. Llega el paciente, se hace la evaluación inicial, el ABCD, como en cualquier en cualquier trauma. Posterior a eso se hace un interrogatorio, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Teniendo un poquito énfasis en la parte vascular, ¿verdad? Siempre, en mi caso. Si el paciente está inestable, no se le podrá hacer ningún tipo de estudio auxiliar de diagnóstico. Entonces entra directo a quirófano y ahí se evalúa el tratamiento, va a seguir de acuerdo a las circunstancias. Si el paciente está estable, bueno, uno de los primeros estudios es el ECOFAST, siempre que se tengan a mano, ¿verdad? Si no, hay otros estudios, hablando de la parte vascular, que se pueden hacer. Se puede hacer un ecodoppler, se puede hacer una angiotac, una angioresonancia, y también se pueden hacer angiografías, que es un procedimiento endovascular. Y si el centro donde se encuentra este paciente tiene mayor capacidad, se pueden hacer procedimientos endovasculares, llámese colocación de una angioplastía, que es una dilatación de una zona trombosada o una zona estenosada, o colocación de stent, ¿verdad? Que son unos elementos endovasculares, ¿verdad? Que taponan, forrados, ¿verdad? Cuando son forrados, taponan la zona de la lesión. Inclusive también se pueden hacer en las venas un filtro de vena cava, en caso de también de que sea la vena cava la lesionada o la trombosada, ¿verdad? Y bueno, permiso. Sí, Quintana, ¿quería agregar algo? Sí. Doctor, con relación a las lesiones vasculares, que los órganos que mayormente nosotros encontramos en las cirugías de trauma, solemos ver lesiones del mesenterio. Que el mesenterio, por ejemplo, del intestino delgado, que mayormente se lesiona, es vascularizado directamente por rama de la mesentérica superior, que a su vez, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la mesentérica superior es rama directa de la aorta y sangra bastante. Así también cuando tenemos lesiones de órganos macizos, en este caso el hígado, ¿verdad? Que es vascularizado por la arteria hepática, bien vascularizado y sangra muchísimo también, que inestabiliza bastante a nuestros pacientes. Así como lesión del vaso, ¿verdad? Que a veces hay lesiones de vaso, vascularizado, ¿verdad? Por la arteria esplénica, que también es rama, ¿verdad? Viene del tronco celíaco, rama directa de la aorta. Entonces tiene un flujo de sangre bastante importante que rápidamente inestabiliza a nuestros pacientes y que nos obliga, así como usted dijo, trauma abdominal. En el caso de traumatismo por proyectil de arma de fuego, 99% de los casos es quirúrgico. Yo digo 99 porque en un congreso panamericano de trauma, un brasileño cirujano de trauma presentó 5 casos de traumatismo por proyectil de arma de fuego que no fue quirúrgico. Solo por eso digo 99 para no decir 100%. Y en el caso de traumatismo por arma blanca es como usted dice. Y irritación peritoneal, inestabilidad hemodinámica, laparotomía sifopúbica. Bueno, eso es cuando tenemos una herida abdominal pura, ¿verdad? Porque puede ser anterior como puede ser posterior la región lumbar, que también tiene su algoritmo. Es decir, la región lumbar para nosotros en el centro de trauma, el algoritmo es un poco diferente porque puede haber lesiones del colon cara posterior que es extraperitoneal, entonces no va a dar irritación peritoneal. Entonces, ese tipo de paciente que llega con herida arma blanca en la región lumbar, ese tipo de paciente nosotros generalmente para poder darle de alta le hacemos una tomografía a doble contraste. Son pacientes que generalmente no compromete el colon, pero tenemos un porcentaje no muy alto, pero que con tomografía pudimos certificar que tenía una lesión de la región posterior del abdomen. O sea que eso también es importante recordar, que una herida en la región posterior del abdomen, la región lumbar,
tiene que ser entonces bien controlado antes de dar de alta al paciente. ¿Sí, John? Sí. No, explorar la herida no se realiza, no se realiza. En pacientes que tienen una herida abdominal y el paciente está lúcido, es decir, nosotros nos guiamos por la semiología del paciente porque si hay una perforación va a tener una irritación, salvo que sea la región posterior, ahí sí pedimos una tomografía, hay elementos importantes para eso. Pero no hacemos revisión de la herida, no lo tenemos en cuenta. Si el paciente está intubado, y ahí se complica un poquitito, porque bueno, ahí hay otro elemento, porque ya la irritación peritoneal desaparece con un paciente que está en un respirador. Entonces ahí está la hemodinamia y a veces hay líquido, pero es de reanimación, o sea, el paciente llega, tiene los sueros y generalmente la ecografía tampoco nos da un dato muy importante. Entonces, en algunos casos nosotros para descartar hacemos un lavado peritoneal, ¿verdad? Sobre todo para ver el líquido que se encuentra y por lo general encontramos líquido de reanimación que no es sangre, entonces descartamos a ese paciente y le seguimos controlando, ¿verdad? Eso es lo que realizamos. ¿Alguna otra acotación que quiera? Sí, sí. Los traumas específicos que citó el doctor Quintana, ¿verdad? La aorta, categóricamente hay que reparar siempre. La vena cava también, pero se pueden ligar también. Se pueden ligar o se pueden hacer shunts como un control de daño, donde cualquier vaso prácticamente se puede realizar eso. Un control de daño, va el paciente a terapia, se lo estabiliza y después se vuelve a ingresar a quirófano para realizar el tratamiento definitivo, ¿verdad? Que puede ser un reemplazo con prótesis o puede ser una interposición. En el caso del tronco celíaco, en teoría se puede ligar toda vez que la arteria mesentérica superior esté permeable, pero particularmente yo trataría de reparar siempre, ¿verdad? Igualmente la arteria mesentérica superior, también en teoría siempre, ¿verdad? Se podría ligar toda vez que el tronco celíaco esté permeable. La arteria mesentérica inferior se puede ligar en cualquiera de las circunstancias, no hay mucho daño que pueda causar, ¿verdad? La arteria esplénica también, en adultos principalmente, ¿verdad? Se puede ligar y realizar una esplenetomía sin producir ningún daño grave al paciente, ¿verdad? Las renales, por supuesto, hay que repararlas siempre, de ser posible, ¿verdad? Ya sea en un primer momento o un second loop, ¿verdad? Simplemente esa acotación quería dar, doctor, ¿no? Una de las maniobras que nosotros utilizamos, sobre todo cuando hay una herida abdominal y el paciente tiene o irritación o hemodinamia inestable, abrimos el abdomen y entonces ahí vemos las zonas, zona 1, zona 2, zona 3, de acuerdo a la expansión que tiene ese sangrado. Y si pensamos que es la zona 1, que es donde están las arterias y las venas, entonces de acuerdo a la parte, digamos, izquierda o derecha, hacemos nuestro abordaje. No es que vamos directamente, por eso que la anatomía es fundamental y eso tiene una técnica especial para llegar a la vena cava, que es una maniobra Cattelbrat, que es a la izquierda, el ligamento parietocólico derecho, y se entra por detrás. No se puede entrar por delante porque ahí se van a seccionar todas las venas y arterias cólicas, etcétera, sino que hay que desprender. Y del lado izquierdo de la aorta se hace la maniobra de Mato, que se llama, que es una maniobra muy conocida, es un autor de la Panamericana de Trauma. Se hace entonces una parietocólica izquierda, entonces se lleva todo, inclusive el riñón completo hacia arriba para ver toda la arteria aorta. Y nosotros hemos encontrado, generalmente nosotros entramos en las urgencias y nos encontramos muchas veces. Felizmente tenemos al cirujano vascular, que si hay una lesión un poco más amplia, ellos pueden entonces
ayudarnos a completar ese estudio. Pero nosotros cuando entramos y nos encontramos con eso, esas son las indicaciones técnicas que se debe realizar. Es decir, no es que si no hay sangre en el abdomen dejamos así, sino que miramos entonces el retroperitoneo y encontramos muchas veces o de la vena cava, o encontramos la aorta, o inclusive a ver el ilio renal, el riñón. La región lumbar es uno de los órganos que más solemos ver lesionado. Entonces llevamos y hacemos una nefrectomía. Generalmente en trauma nosotros no hacemos cirugías menores, sino que hacemos la nefrectomía total, porque en principio está la vida del paciente, salvo que ese paciente esté estable. ¿Alguna acotación sobre algunas heridas? ¿Sí? Doctor, dos cosas nada más. Con relación a los traumas, ¿qué hacemos acá con relación a los traumatismos de la región lumbar? Normalmente verificamos, ¿verdad?, si no hay hematuria, como están la vía urinaria allá atrás. Si no hay hematuria y el paciente está estable, así como usted dijo, difícilmente hace de inmediato irritación peritoneal. Y si hoy en día sí, hace poquito, pero contamos con tomografía, pero a veces no se encuentra contraste. Entonces lo que hacemos nosotros es dejarlo en observación por 48 horas. 48 horas. Y si no aparece fiebre, no aparece otros síntomas, le damos de alta al paciente si es que no aparece hematuria. Con relación a la exploración que el doctor había preguntado, normalmente no se hace exploración. Por primera vez, la semana pasada yo hice, ¿verdad? Yo hice una exploración. Tuve un paciente con traumatismo por un pedazo de hierro. El paciente es un mecánico que estaba trabajando y golpeó un pedazo y saltó un pedacito de hierro de 0,5 centímetros y fue a incrustarse por debajo del ombligo. Había venido a la urgencia, le exploraron, los médicos de guardia le examinaron así, no tenía irritación y volvió a ir a la casa a la mañana. Y ya a la tarde viene con dolor abdominal, no tenía irritación evidente, pero ya tenía un dolor más intenso. Entonces exploramos esa herida y constatamos que había penetración, pasó, ¿verdad? Pasó músculo, piel, celular, músculo, ¿verdad? Atravesó la vaina de los rectos, la parte anterior, y constatamos que entró en cavidad abdominal. Y evidentemente tenía lesión de asas delgadas. Le operamos, le hicimos una laparotomía, sutura intestinal, y el paciente al quinto día se fue de alta excelentemente bien. O sea que lo que quiero decir es que depende también de la circunstancia para explorar o no la herida. Bueno, y la otra región es la compleja, la que es la tóraco-abdominal, que solemos ver que cuando hay una herida torácica, comprometimiento del diafragma y abdominal. ¿Qué hace en ese tipo de herida, doctor Carmona? Bueno, si yo tengo un paciente con una herida toracoabdominal y tengo inestabilidad hemodinámica, le coloco un tubo de drenaje pleural y le llevo a quirófano y le hago primero laparotomía, encargándole al anestesista que me controle ese tubo. Si yo controlo la canilla abierta en el abdomen, pero mi paciente sigue hipotensando, le pregunto a mi anestesista mi débito de tubo de drenaje pleural. Si ese débito es continuo, bueno, voy a hacer una toracotomía. Respondido. Doctor, yo quisiera explicar nomás cómo hay estudiantes acá dentro de la sala. Le llamamos región tóraco-abdominal, ¿verdad?, a unas líneas imaginarias que se toman a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿verdad?, y por delante, y el reborde costal por debajo, en la parte de adelante, y atrás, desde del ángulo de la escápula hasta el reborde costal de la última costilla. A ese lugar se le llama región tóraco-abdominal. ¿Por qué se le llama región tóraco-abdominal? Justamente porque el diafragma
cuando sube hasta el cuarto espacio intercostal ¿verdad? Y muchas veces el traumatismo se localiza en el tórax, pero puede afectar también órganos de la cavidad abdominal. Así es que yo tengo anécdotas, ¿verdad?, de un niño de 15 años que estaba corriendo con un cuchillo en la mano, se cayó y entró en la región toracoabdominal del lado izquierdo. Y por suerte, ¿verdad?, se direccionó hacia abajo. Por suerte digo, porque si podía ir al corazón. Y entonces el niño llegó hemodinámicamente inestable. Le hicimos, y ya tenía irritación peritoneal, lo que hicimos fue ya directamente una laparotomía. La laparotomía tenía lesión hizo un hemoneumotórax, ¿verdad? Perforó el pulmón, perforó el diafragma y también hizo una lesión a nivel del vaso. Le tuvimos que hacer, por la inestabilidad que tenía, tuvimos que hacerle la esplenectomía. Posteriormente hicimos el lavado de la cavidad torácica a través del abdomen. Suturamos el diafragma y posteriormente colocamos el tubo de drenaje pleural. Ese es el procedimiento más o menos recalcando, ¿verdad?, que siempre hacemos suturas del diafragma con hilos no absorbibles. Martínez, está todo dicho. Mire, la experiencia, ese es el manejo, y lo que acotó el doctor, es el manejo de las heridas tóraco-abdominales. Muchas veces puede ser o torácica puro o abdominales, pero cuando el diafragma está comprometido, entonces se habla de herida tóraco-abdominal. Por lo general, si hacemos una toracotomía y encontramos una herida diafragmática, ¿cuál sería tu conducta? A mí me es más fácil. Se pudiera hacer ampliación de la toracotomía y hacer sutura. Sí, es obligatorio, doctor, es obligatorio explorar el abdomen. O sea que automáticamente se pasaría a hacer una laparotomía, a ver si no hay lesión de estómago, por ejemplo, que mayormente cuando hay una lesión toracoabdominal, como la presión dentro de la caja torácica es negativa, ¿verdad?, automáticamente tiende a llevarlo hacia arriba. Y hemos tenido casos así también, ¿verdad?, que tenía la lesión del diafragma y tenía lesión gástrica. Entonces lo que hacemos es hacer la laparotomía, solucionamos el problema, suturamos el órgano lesionado, en este caso mayormente, o sea, nosotros habíamos encontrado mayormente el estómago lesionado, suturamos el estómago y dicho sea de paso, ¿verdad?, el estómago es un órgano que cicatriza con mucha facilidad por la inmensa vascularización que tiene. Y posteriormente lavado de cavidad abdominal, lavado de cavidad torácica a través de la herida diafragmática, cierre de vuelta y colocación de tubo. Carmona, ¿o hacer lo mismo que el doctor? No, yo opero con él. Vos operás con él. Bueno, el tema es que existen situaciones muchas veces y últimamente están lo que hacen toracoscopía en los hemotórax, y entonces generalmente se encuentran con una lesión diafragmática y entonces empiezan las discusiones porque está indicado hacer una laparotomía cuando uno encuentra una herida diafragmática, pero si no tiene una sintomatología, los que hacen la parte de toracoscopía piensan que ahí se puede, para solucionar, ¿verdad?, sin hacer una laparotomía. O de lo contrario, hacer en todos los hemotórax, en el área tóraco-abdominal, como estaba hablando Quintana, que es por debajo del cuarto espacio y detrás por debajo del ángulo del omóplato, hacer de entrada ya en los hemotórax aparte de hacer el tubo de drenaje, hacer ya una laparos
copía. Entonces, para descartar una lesión diafragmática, porque el tema de las lesiones inadvertidas del diafragma es que el paciente se puede ir de alta así con esa lesión, pero después posteriormente puede llegar con una hernia diafragmática complicada, y para evitar eso entonces se está haciendo eso. Nosotros en trauma, ahí en el hospital hay algunos casos, pero no recomendamos hacer en los pacientes todavía, ¿verdad? Se está haciendo, pero no recomendamos. Entonces, el algoritmo que hacemos es como dijo el doctor Quintana y Carmona, es decir, hacer en una toracotomía, si vemos una lesión diafragmática, tenemos que abrir el abdomen y explorar el abdomen. Si hacemos una laparotomía y encontramos una herida de diafragma, es más sencillo, se hace un tubo de drenaje y se sutura el diafragma con hilo no reabsorbible. Aparte de los órganos, sobre todo si es mujer, los órganos genitales, y si es el hombre, más complicado porque está la sínfisis pubiana, y generalmente tratamos de no entrar en ese hematoma. Lo que hacemos si el paciente se empieza a inestabilizar es hacer packing. El packing, compresa, abrimos y hacemos extraperitoneal y tratamos. No tratamos de, sobre todo en los traumatismos cerrados, no tratamos de buscar la arteria o la vena que sangra, porque ese paciente se nos va. Vamos a encontrar, pero cuando encontramos ya no vamos a tener paciente porque es muy sangrante. Entonces lo que hacemos es un paqui extraperitoneal y dejamos para posteriormente controlar de nuevo. Si hay lesiones pélvicas, generalmente pedimos la participación de los traumatólogos que le hacen los tutores anterior y posterior sacroiliaca. Y con eso, o hacer una cinta, un vendaje pélvico importante si no se tienen los tutores, para evitar que, sobre todo esa articulación sacroiliaca, donde está la arteria y la vena ilíaca interna, no esté sangrando. Entonces, esos son los métodos que solemos utilizar, pero es una situación bastante compleja. Teniendo en cuenta la región pélvica, ¿verdad? El doctor Luciano había hablado de la zona retroperitoneal. Nosotros conocemos, para el abdomen anterior, conocemos los 9 cuadrantes, ¿verdad?, que se describen. Y el doctor Luciano había hablado de una zona, son líneas imaginarias también, que se trazan para ver la zona de retroperitoneo. Y se clasifica en zona 1, zona 2 derecha, zona 2 izquierda y zona 3. ¿Verdad? La zona 3 justamente es el lugar donde va a estar la pelvis, que está hablando el doctor Carmona. Cuando el traumatismo es penetrante y hay un hematoma creciente, la exploración es obligatoria. Es obligatoria. Yo particularmente he tenido un caso de un policía, ¿verdad?, con traumatismo por proyectil de arma de fuego en mi abdomen inferior, lado derecho, ¿verdad? Más o menos ahí en fosa ilíaca derecha. No tenía tanta irritación peritoneal al comienzo y posteriormente él empezó a presentar intenso dolor con irradiación al miembro inferior. Y posteriormente exploramos, hicimos una laparotomía y encontramos un hematoma creciente justamente en esa zona. Exploramos la herida y habíamos encontrado lesión de la ilíaca interna, ¿verdad? Y como siendo la ilíaca interna, pudimos ligar. Se ligó la arteria, ¿verdad?, que no debe ser así en caso de que sea la ilíaca externa, porque la ilíaca externa posteriormente se va a continuar con la femoral, y la femoral es la que se encarga, ¿verdad?, de vascularizar todo el miembro inferior. Ligamos esa ilíaca interna y estabilizamos al paciente y terminó la cirugía. Perfecto, ¿sí? Sí, quisiera acotar algo. El doctor citó 3 zonas retroperitoneales, ¿verdad? Que también, al cual también se le agrega la zona portocava retrohepática,
que es una zona de bastante difícil acceso y manejo. En mi experiencia personal tuvimos un caso en donde el cirugía general estaba haciendo una hepatectomía derecha al paciente, ¿verdad? Por un tumor, y parte del tumor estaba adherido a la vena cava retrohepática y sufrió un desgarro. Y en ese caso, bueno, subimos, el sangrado es pero inmenso, ¿verdad? Como había una hepatectomía derecha ya hecha, entonces el acceso fue bastante fácil para nosotros. Entonces pudimos clampar la vena cava, los cabos proximal distal, y pudimos repararla sin problema, ¿verdad? Le colocamos un parche, ¿verdad? Porque la vena iba a quedar bastante estenosada si es que hacíamos una reparación primaria. Y bueno, es una zona muy difícil de acceso. Cuando hay traumas, ya sea cerrado o por traumatismo penetrante, yo te diría que más del 90% mueren estos pacientes, mueren antes de llegar al hospital. Y bueno, como ustedes vieron, bastante complejo, hay mucho para hablar de este tema. Y bueno, si no hay alguna otra, damos por terminado esta sesión. Sí, John. Sí. También. Esa es otra opción que se tiene entonces en los sangrados de pelvis. La embolización, de hecho, que se hace también en hígado, se hace en vaso, tiene sus indicaciones precisas. Sí, totalmente de acuerdo, John. Perfecto, bueno. Bueno, muchísimas gracias a usted por todo esto.